también es el cumpleaños de la hermana Malvis. Así que damos gracias y bienvenida a los 50. Vamos a orar por los niños y también ya vamos a orar por el mensaje que tendremos a continuación. Amado Padre, gracias por la bendición de tener este grupo de niños en nuestra iglesia. Gracias porque sus padres los han traído para poder aprender de ti, Señor. Ilumina sus mentes para comprender las verdades del Evangelio y de tu palabra que ahora van a recibir. También sé con Malvis, gracias por este nuevo año que tú le has dado de vida. Gracias porque ella puede gozarlo en tus caminos, Señor. Síguele bendiciendo espiritualmente a ella y a su familia y al ministerio que tiene para ti. Ahora, Señor, nos ponemos en tus manos para que también nos ayudes en la exposición de tu palabra. Reconocemos nuestra incapacidad humana y pedimos que tu Espíritu nos guíe, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden pasar los niños. Bueno, hermano, continuamos con esta serie de mensajes sobre las señales proféticas y estamos en el capítulo 17 de Apocalipsis. Hoy nos ocupa la señal, la gran ramera y su destrucción. Otra de las señales que deben verificarse, cumplirse antes del regreso del Señor. Sabemos que las personas son incurablemente religiosas. Dios nos creó con la capacidad de adorar. ¿Qué quiere decir esto? Que inevitablemente vamos a adorar a alguien o a algo. Si no lo hacemos al Dios verdadero, entonces crearemos dioses falsos para hacerlos objeto de nuestra adoración. Durante la tribulación, mientras los golpes de los juicios de Dios, los sellos, las trompetas y las copas estén devastando la tierra y aterrorizando a sus habitantes, las personas se volverán al último dictador mundial, el cuerno pequeño de que habla Daniel, la bestia de Apocalipsis, que también se le llama en la Biblia el anticristo. Y muchos harán de este hombre diabólico su objeto de adoración. Lo convertirán en su salvador. Este hombre estará ayudado por un líder religioso, que también aparece como una bestia en el libro de Apocalipsis. Este líder religioso, la Biblia lo llama el falso profeta. Es la culminación de todos los falsos profetas que han estado levantándose a lo largo de la historia. Y él, junto con una hueste de engañadores demonios, establecerán una religión mundial. Una religión que estará compuesta por todos los falsos creyentes a lo largo de la historia. Y especialmente aquellos que estén viviendo en los últimos días. Ellos estarán formando esta religión mundial que al final terminará rindiendo culto y adoración a este hombre, a este anticristo del tiempo final. De hecho, como ya hemos estado considerando, y Mateo 24 lo dice, cometerá lo que se llama la abominación desoladora en el templo judío, en Israel, en Jerusalén, donde él se declarará a sí mismo como Dios y se convertirá en objeto de adoración por todos aquellos que estén vivos en aquellos días de los 7 años de tribulación. Bueno, esta religión, esta última religión mundial, es descrita en este capítulo 17 del libro de Apocalipsis como una ramera. Es el tema de la visión que nos ocupa, es el tema de esta señal. El capítulo 17 comienza de la siguiente manera: vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. El que fuera uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, que vino, como dice el verso 17, vino entonces y habló con Juan, está relacionando este juicio
de la ramera con la última serie de plagas que ya consideramos en el capítulo 16 a lo largo de los 21 versículos que contiene. Entonces, en los capítulos 17 y 18 del libro de Apocalipsis ocurre una interrupción en la cronología. Cambia la escena. Cambia de los juicios de Dios, como vimos en el capítulo 16, al imperio mundial del anticristo, el último imperio. Y es importante que aclaremos que un término que aparece una y otra vez a lo largo de este capítulo, el término ramera, el término prostituta, es una metáfora de la religión falsa, de la infidelidad espiritual, de la idolatría, de la apostasía religiosa. ¿Qué nos dice la Biblia? Que en los tiempos finales, en los últimos días, serán caracterizados por la religión falsa, la infidelidad espiritual, la idolatría y la apostasía religiosa. Hoy ya vemos de una manera muy clara y definida un anticipo de este triste final. Aquí en este capítulo 17, por medio de símbolos y figuras, se nos presentan varios aspectos de la ciudad ramera de Babilonia. Quiero invitarles a mirar algunos de estos detalles. Por ejemplo, su autoridad. Dice el verso 17, el capítulo 17 en el verso 1, la que está sentada sobre muchas aguas. Esto aparece en la parte final del verso 1. Luego en el mismo capítulo 17, en el verso 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí no necesitamos un comentario bíblico. No necesitamos la opinión de un estudioso de la Biblia, aquí usando la misma escritura. Si nos tomamos el trabajo para hacerlo, encontramos la respuesta, la interpretación correcta de estos versículos. Dice, la que está sentada sobre las muchas aguas. La ramera en esta visión está sentada sobre un cargo de autoridad y soberanía. Fíjense que aguas no son aguas literales, porque ya vimos que en el verso 15 dice que es las aguas, ¿verdad? Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, está sentada en un cargo de autoridad y soberanía, al igual que un rey en su trono o junto a muchas aguas. La frase muchas aguas, ya vimos lo que quiere decir. Es una metáfora sobre la gran influencia que va a ejercer esta religión, y no solo su influencia, sino que llegará a dominar a todos los incrédulos de aquellos días. Una vez más vemos mezclada la religión y la política. A lo largo de la historia, una y otra vez, se han mezclado. Los grandes, tristemente grandes, dictadores han sabido utilizar la religión como un método de sometimiento a los pueblos. Porque como dije al principio, somos incurablemente religiosos y vamos a buscar siempre adorar a alguien o a algo. Esta gran ramera, esta religión final, estará sometiendo a los pueblos de los últimos días. Y además se caracterizará por las distintas alianzas que hará. Verso 2 y 3.
con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hay una frase clave en estos versos. Es la frase fornicar, han fornicado. Esto indica la interacción de la ramera con los reyes de la tierra. Será una última religión que se caracterizará por su relación con el mundo de la política, de los gobiernos. Hoy en día no es un secreto para nadie que el Vaticano, con su cargo papal, llena muy bien esta descripción. Pero permítanme decirles que esta última religión mundial no estará confinada solo a esto. Siempre he pensado que bajo la figura de alguien como el Papa, un líder de tal influencia, se van a unir, se va a formar una especie híbrida de religión con todas aquellas religiones, ya sean evangélicas o no, ya sean de religiones orientales o con las occidentales. Se va a formar un grupo ecuménico donde habrá lugar para todo tipo de falsedad y engaño, y tendrán un liderazgo muy parecido al que hoy ejerce el Papa de Roma. Perdónenme que sea tan directo, pero yo creo que ya estos no son tiempos para andar ocultando la realidad que es evidente. Hoy el cargo papal es más un cargo político que religioso. Solamente estoy mencionando esto para que ustedes tengan una idea de qué estoy hablando. No estoy diciendo que sea necesariamente este Papa, que llena muy bien la descripción, sobre todo porque es un Papa comunista. Pero será un Papa, un líder religioso, un falso profeta, que con su religión ecuménica llevará a la fornicación, a la interacción, a todos los moradores de la tierra. Dice que se embriagan con el vino de su fornicación. Todas las personas de aquellos días que no tengan a Jesucristo como su Salvador serán atrapadas en esa última religión falsa. Y aquí cambia la escena de la visión de Juan. El ángel lo lleva en el espíritu al desierto, y allí vio a una mujer, la ramera babilónica, a quien el ángel acababa de describir, sentada sobre una bestia escarlata. Esta bestia escarlata se identifica con el anticristo. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 dice: me paré sobre el mar y vi del mar una bestia. En el verso 4 del capítulo 13 dice: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Capítulo 14, verso 9. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Ahora aquí ofrece un detalle más. Dice que esta bestia es escarlata. El factor unificador y controlador del reino del anticristo será la religión. Escarlata es el color asociado en la Biblia con la lujuria, con el esplendor, la realeza. También en Isaías 1:18 se asocia con el pecado y con la sangre. El anticristo será una esplendorosa, real, pecaminosa y sangrienta bestia llena de nombres blasfemos. Imagínense, en su arrogante deificación tomará para sí todos nombres y títulos que pertenecen a Dios. No es la primera vez que un dictador hace esto, un emperador. A esta bestia escarlata se le describe como que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, mostrando
la magnitud de sus alianzas, dice el verso 9 explicando esto de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. En un momento diré quiénes son esos montes. Sobre las cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. 7 montes representan 7 gobiernos en el pasado, en el presente y en el futuro. Ya les dije, en unos minutos diré quiénes son esos 7 imperios, 7 gobiernos. Los 10 cuernos representan a 10 reyes. El cuerno es símbolo de poder y autoridad. En el verso 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Ellos gobernarán, reinarán, subordinados al anticristo. Verso 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Voy a intentar resumir esto hasta aquí. Estamos hablando de un último imperio, de una figura diabólica que va a gobernar el mundo, el anticristo, en una alianza con un líder religioso que dice la Biblia que tiene apariencia de cordero, en el mismo libro de Apocalipsis lo dice, pero habla como dragón. O sea, cuando usted lo mira parece que no mata una mosca, pero cuando habla es la voz del mismo dragón, el mismo diablo con sus herejías y blasfemias. Él apoyará a este líder político, usará una religión para someter al mundo que estará unido en 10 reinos, 10 áreas de gobierno con sus distintos gobernantes. Su vestido y adorno, verso 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Juan vio vestida a esta bestia, a esta mujer, de púrpura y escarlata. Son los colores de la realeza, son los colores de la prosperidad, los colores de la nobleza, los colores de la riqueza. Acuérdense que aunque está usando elementos que para los lectores inmediatos, los primeros de este libro, pudieran comprender, tiene aplicaciones para nosotros también hoy. Dice que está adornada de oro, de piedras preciosas, de perla. Está describiendo la vestimenta de una prostituta que ha usado su profesión para enriquecerse. Bueno, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que el Vaticano es un imperio. Y cuánta riqueza ha estado amasando a lo largo de la historia. Es interesante que cuando un país es golpeado por una tragedia, ya sea un desastre natural o se convierte en víctima de un despiadado sistema político, el actual Papa les manda sus oraciones, pero muy pocas veces su dinero, las riquezas que han amasado. Una y otra vez repiten ante el mundo que las naciones más ricas deben ayudar a las más pobres, pero ellos no lo hacen. Una y otra vez dicen que la inmigración no debe convertirse en un medio para castigar a las personas, o sea que los países no deben tener frontera y el que quiera emigrar que emigre desordenadamente sin ningún tipo de regulación, que las fronteras no cumplen ningún objetivo. Pero ¿por qué no quita sus muros el Vaticano? ¿Por qué no quita sus cercas? ¿Por qué no quita su protección? Dice además de esta ramera
que tenía en la mano sus abominaciones, un cáliz lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Dice que tenía en la mano un cáliz de oro, como las prostitutas que quieren tomar todo lo que tiene la víctima. Hará emborrachar a sus víctimas. El cáliz de oro está llena de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Toda idolatría es abominable a Dios. Todos los pecados ofenden a Dios, pero lo he dicho y lo vuelvo a repetir, si usted ha leído la Biblia y la ha leído en serio, si usted ha leído el Antiguo Testamento, tiene que estar de acuerdo en que el pecado de la idolatría tiene una dimensión especial. No hay pecado ante el cual Dios responda de manera más severa y rápida que ante el pecado de la idolatría. Lea el Antiguo Testamento. Miren cómo comienza el decálogo. Yo soy un Dios celoso. Hay gente que juega con esto y que piensa, bueno, esto no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Cómo el Dios creador de los cielos y de la tierra va a permitir que sus criaturas se envanezcan y en lugar de darle gracias, adoren a las criaturas antes que al Creador. Como se acostumbraba con las prostitutas a identificarse en el mundo romano, la ramera también tenía en su frente un nombre escrito. Dice que Juan vio un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. A la ramera se le llama un misterio babilónica. Babilonia, para indicar que Babilonia en este contexto es el símbolo de toda la resistencia a Dios. Se describe como la grande por la influencia, por el alcance. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. A lo largo de la historia, Babilonia se ha caracterizado por ser la cuna de todas las religiones falsas. Así será en el tiempo final. Será el origen de toda adoración falsa, idolátrica y blasfema de los postreros tiempos. Verso 6, aquí hay una acusación contra ella. Dice la palabra, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con un gran asombro. Aquí se nos está describiendo una religión que históricamente se ha caracterizado por la persecución de los cristianos. ¿Qué es sino la Santa Inquisición? Hay que conocer un mínimo de historia para darse cuenta que en el pasado esto ha sido una realidad. Ahora no se queda en el pasado. La misma política, digamos, su misma conducta volverá a repetirse, asociada ahora con todo tipo de religiones y de creencias fuera de la fe verdadera, de la fe bíblica. Todo lo demás va a encontrar lugar en esa última religión. Y aquellos que creemos en el Dios vivo, que creemos en la Biblia como la palabra de Dios inerrante, como la palabra de Dios suficiente, autoritativa, nos convertiremos en blancos de estos perseguidores. Bueno, nosotros creemos que antes que esto llegue, ya la iglesia no estará aquí. Pero los que en aquellos días lleguen a conocer a Jesucristo serán perseguidos. Porque el mensaje de la Biblia es un mensaje claro y excluyente. No todos los caminos llevan al cielo. La Biblia es clara diciendo que sí importa en quién tú crees y lo que crees. Decir que no importa, eso es blasfemar. Eso es ignorar las verdades de Dios en la palabra. Sí importa en quién tú crees y lo que crees. No todos los caminos llevan al cielo. La Biblia dice que hay un solo Señor y un solo Salvador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Necesitamos quitarnos de la
de nuestros labios todo ese lenguaje políticamente correcto y con amor decirle a la gente la verdad del Evangelio. Sí, importa en quién crees y en lo que crees. No es a tu manera ni a la mía que vamos a llegar al cielo, es a la manera de Dios. Ninguna religión puede salvar al hombre, solo puede salvarle Jesucristo. Puede usted ser bautista 30 o 40 años e irse al infierno. Puede haber abrazado la religión bautista con todas las verdades ortodoxas y sin haber hecho una decisión de por Jesucristo, sin haberte arrepentido de tus pecados y creer en Él como tu Salvador, estarás perdido. Hay mucha gente hoy que está jugando a la fe. Hay mucha gente que vienen a la iglesia por costumbre. Se expresan con términos cristianos, pero en el corazón está vacío. Muchas de esas personas se van a quedar. Muchas de esas personas harán causa común con el falso profeta y esa última religión. Cada vez que me encuentro a alguien que solo tiene almíbar merengue para otros, sin importar en lo que están, sin importar en qué están creyendo, y una y otra vez repiten, no podemos juzgarlos, tenemos que amarlos. Pero el amor que sacrifica la verdad no es un amor genuino. La verdad y el amor necesitan balancearse. Y si usted ve a una persona creyendo una blasfemia, creyendo un error, lo mejor que puede hacer es decírselo. Pastor, y si se ofende, es mejor que se ofenda y no que se vaya para el infierno. Es mejor que se ofenda y no que se quede en un mundo donde la iglesia no estará y donde la religión va a someterlos bajo el yugo de un dictador diabólico que los llevará al lago de fuego. Aquí hay más explicación sobre esta bestia, sobre esta ramera. Dice el verso del 7 al 14, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Luego dice en el verso 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aunque hemos visto un cumplimiento de esto de manera parcial en la historia del cristianismo, a través de la Iglesia católica, específicamente el papado, hermanos, esto es una profecía para los tiempos del fin. Si usted observó el verso 14, allí se explica claramente que esto va a culminar en que van a pelear contra el Cordero y el Cordero los va a vencer. Todo comienza con el asombro de Juan y el ángel le dice, ¿por qué te asombras? Y comienza a explicarle el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Juan comprende que la mujer representa un falso sistema religioso, que la bestia era el anticristo, como indica las 7 cabezas y los 10 cuernos en el verso 3 y en el verso 1 del capítulo 13.
Lo que él no comprendió fue cómo la mujer encajaba en el cuadro, particularmente cómo es que la bestia la trae. Saltando de momento el paréntesis del ángel en los versos del 8 al 14, que describen a la bestia, el verso 18 identifica a la mujer como la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ciudad, una Babilonia reconstruida. Babilonia se va a reconstruir. De hecho, allí estará el imperio mundial del anticristo, o sea, la capital de su imperio. En los versos del 8 al 14, el ángel da a Juan una descripción de la bestia. Él le explica la relación entre la ramera y la bestia. Y como observó, la bestia que Juan había visto es el anticristo, el gobernante último y más poderoso de la historia. Y se describe a la bestia como que era y no es, y está para subir otra vez. ¿Sabe de qué está hablando esto? Es una frase que se refiere a algo que va a ocurrir durante la última parte de los 7 años. O sea, durante estos 7 años, aproximadamente cerca de la mitad. Y se refiere a la falsa muerte y resurrección del anticristo. Dentro de las profecías se advierte que a ese último dictador mundial le harán un atentado. Algunos consideran que será una parodia de la resurrección de Cristo. Otros dicen que literalmente va a morir. Pero Dios permitirá que vuelva a la vida para cumplir su profecía. Luego de su resurrección, el anticristo, en el que mora un poderoso demonio, se volverá contra el falso sistema religioso y lo destruirá. Aquí dice la palabra, y el Lot dice aquí en el verso que estuvimos mirando, 14, estoy buscando aquí el 10, el que era el 12, gracias. Dice que aún no ha recibido reino. No, no es este el que estoy buscando. No. Déjeme, después yo me voy a ubicar el verso que estaba leyendo, donde dice, ya, el 8, la bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo. Para subir del abismo. Dice que era y no es y está para subir. Es una alusión a esta pretendida muerte, o puede ser que sea real, pero cuando este ser siniestro se vuelva a la vida, las personas dejarán cualquier duda para creer que realmente Él es un Dios y comenzarán a adorarle. Dice la palabra que los moradores de la tierra, y aquí explica, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, y vuelve a decir, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. La razón para este asombro es que aquel que parece que había muerto volvió a la vida. Ahora explica un poco más sobre las 7 cabezas de la bestia. Son 7 montes. Sobre estos 7 montes se sienta la mujer. La Biblia identifica estos 7 montes con 7 reyes. ¿Quiénes son estos 7 reyes? 7 imperios mundiales que han estado personificados por sus respectivos gobernantes. El ángel le dice a Juan que 5 de ellos han caído. Y uno es y el otro no ha venido. ¿Quiénes son los 5 que han caído? En el momento de la visión que Juan recibe, eran Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. 5 han caído. Uno es, en el momento de Juan, de la visión, aquel imperio era ¿quién? El imperio romano.
Pero no termina aquí la profecía. Dice, y el otro no ha venido. ¿Cuál es? Hermanos, el último imperio. La Biblia dice que cuando venga es necesario que dure breve tiempo. De hecho, Apocalipsis 13:5 dice que se le dará autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Disculpen, en realidad son 7 años. La última parte, 3 años y medio la primera y 3 años y medio la segunda. La bestia que era y no es también el octavo. Es de entre los 7 y va a la perdición. El anticristo será uno de los 7 reyes antes de su presunto fallecimiento y resurrección. El octavo rey, acto seguido durante la segunda fase de su gobierno. El anticristo irá a la perdición. Apocalipsis 19:20 explica qué perdición está hablando. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. En el capítulo 20, verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este último gobernante, junto con su líder religioso, terminará en el infierno. Aquí explica también que los 10 cuernos son 10 reyes, que aún no habían recibido reino, porque es una profecía del futuro imperio del anticristo. Por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. El anticristo gobernará el mundo dividido en 10 regiones. Acuérdense que el término hora es una expresión para referirse a los 7 años de tribulación. En el mismo libro de Apocalipsis, en una de las cartas a las 7 iglesias de Asia, le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré ¿de qué? De la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, este último gobierno tendrá un final. ¿Cuál será? El regreso de Jesucristo en victoria, en gloria. Y entonces dice la palabra que el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y cuando regrese, estarán los llamados y elegidos y fieles con Él. O sea, el Señor regresará con todos los creyentes que han estado en el cielo con Él para poner fin a este reino de maldad. ¿Qué pasará con esta última religión mundial? El verso 16 y 17 dice, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto, aunque parezca que el mundo está en caos y que Dios se ha ausentado, esto no es más que el resultado del plan soberano de Dios. Aquí dice en el verso 17 que es Dios quien ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Va a llegar un punto en que estos líderes políticos le darán la espalda a esta religión, ya no la necesitarán más. Todo será ahora en dirección a su líder, a su imperio, y esto va a tener un fin. Hermanos, estas son profecías que están en la Biblia. Yo sé que para muchos se les hace un poco difícil todo esto, pero no es imposible estudiarlo y entenderlo. Pero hace falta la intención de querer saber lo que Dios tiene para nosotros. Si yo le dijera ahora, tengo para ti un documento sumamente importante de alguien que murió y me pidió que te lo entregara después que ya no estuviera. Bueno, esto es exactamente lo que pasó con el Señor. No
que murió para no volver, Él está vivo. Murió por nuestros pecados, resucitó y ha prometido regresar. Nos dejó su espíritu, nos dejó su palabra. Y la palabra está llena de profecías que tienen que ver con nuestro futuro. Un futuro que puede ser inminente. Porque cada vez que yo hablo de esto, algunas personas dicen, esto es algo que va a pasar. Puede ocurrir muy lejos. Saben que puede comenzar a ocurrir en cualquier momento, solo está en que el Señor diga, voy por mi iglesia, me llevo a mi iglesia e inmediatamente comenzará la semana 70 de Daniel. Esto no es para jugar. Esto es serio porque forma parte de la palabra de Dios. Y le debemos prestar atención. Ir palabra por palabra. Buscar en un diccionario bíblico. Orar, Señor, ilumina mi mente para poder entender estas verdades. Lo he hecho, hermanos. Yo me he encontrado con muchos de estos temas bien difíciles, donde no he encontrado respuesta en ningún comentario y solo he podido decir, Señor, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Ha orado usted alguna vez así? Está pidiéndole al autor que le explique lo que quiso decir. El único libro que nosotros podemos leer con el autor junto a nosotros para preguntarle cualquier duda es la Biblia. De hecho, el intérprete es el Espíritu Santo. Y claramente dice que Él nos guiará a toda verdad. Cuando te encuentres con un texto difícil, ora y dile, Señor, háblame, ¿qué quisiste decir con esto? Hermano, esto no es superstición. De pronto, cuando menos lo esperes, llegará a tu mente un pensamiento. Y te vas a acordar, esto era lo que yo estaba leyendo. Señor, ¿eres tú? Sí, Señor, eres tú. Si nosotros no creyéramos que la Biblia se puede interpretar a sí misma, entonces estaríamos perdidos. Pero hay que dedicar tiempo ¿a qué? A leerla. Segundo, a estudiarla. Y tercero, sobre todo, a obedecerla. Este maravilloso libro, que muy pronto vamos a dejar de predicar de estos temas. Vamos a hacer una pausa, les voy a dar un gran receso. Pero no se olvide de lo que estamos diciendo. Porque esto es para estos tiempos y para lo que se avecina. Cuando Dios dice algo, tenga la total seguridad de que se va a cumplir. En su tiempo, pero se cumplirá. Y no es que Dios haya olvidado su promesa como algunos la tienen por tardanza. Cada día que el Señor, desde nuestra perspectiva, tarda en venir, y digo tarda, porque nos parece que el Señor demora. Uno dice, bueno, Señor, pero esto está mal. Esto está re malo. Señor, cada día se pone peor. Señor, ¿cuándo vas a venir? No está mal orar para que venga el reino de Dios. Venga tu reino, nos enseñó a orar Jesucristo. Él va a regresar. Pero cada día que no regresa es una oportunidad más que le está dando por gracia a aquel que vive sin Jesucristo para que se arrepienta y crea. Yo vivo aferrado a la palabra y al estudio de las profecías porque creo que es algo que está por delante de nosotros. Conozco muchos hermanos fieles, amorosos, estudiosos de la Biblia, pero cuando tú le preguntas sobre el regreso de Cristo, muy poco tienen para decirte. Y sé que pensarán, ustedes lo que son es unos locos. No, no somos locos. O si somos locos, bendita locura. Vivir anunciando que el Señor regresa y regresa pronto y todo lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que en estos temas a veces uno tiene que repetir algunas verdades. Pero ni aún así la gente lo asimila. Porque cuando usted vive como si todo aquí fuera para siempre, es porque usted no ha entendido nada. Si lo único que tiene para contar son sus tesoros de este lado, si sus victorias solo son de este lado, si su prosperidad es solo de este lado, siento compasión por su vida.
Hoy yo le decía a mi esposa, si verdaderamente el cielo es real, y nosotros creemos que es real, pero si para nosotros el cielo fuera real, y las promesas de Dios fueran real, yo no estoy diciendo no creerlas, a muchos las creen con la mente, pero no les desciende al corazón. La verdad, si lo creyéramos con toda nuestra alma, créame hermano, no habría para nosotros otro anhelo mayor que decir, Señor, ven por tu pueblo. Señor, anhelo el día en que esté en la casa contigo, la casa del Padre. Porque de este lado no hay esperanza. Cada día las cosas se ponen peor. Porque la gente está decidida en su gran mayoría a vivir lejos de Dios. Somos afortunados los que vivimos en este país. Porque todavía en medio del desastre del mundo es uno de los mejores lugares, digamos, en el orden material. Aunque en el orden espiritual es un desastre. Pero los cristianos sabemos que nuestros tesoros no están aquí. El paraíso para nosotros no es Estados Unidos de América. Por un momento quiero que usted se ubique en países como Venezuela o Cuba. Yo siento dolor en mi corazón cuando veo la tragedia del pueblo cubano. Porque ya están en un nivel de desesperación. Y yo digo, bueno, la verdad es que si yo viviera en Cuba y no fuera cristiano, estaría en la calle. Porque ¿qué esperanza pueden tener ellos sin Dios, sin el cielo? Y ver que la vida se les va. Se les va sencillamente por el capricho diabólico de unos pocos que quieren tenerles en el suelo pisoteados. La isla de Cuba lleva una semana sin corriente. Yo he estado mirando las personas en las calles. Y aquí ya no se trata de revueltas organizadas por ideologías. La gente está desesperada. Porque aparte de la miseria que se vive, las pocas cosas que puedan tener, se les dañó. Y cuando tú llevas al ser humano a ese límite, comienza a hacer cosas desesperadas. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero creo que Cuba hoy está viviendo una situación que en cualquier momento el sistema comunista llega a su fin. Porque la gente está desesperada. La gente, la más gran mayoría del pueblo cubano son incrédulos. No creen en el Dios verdadero. Pero eso no implica de que uno no desee para ellos mejorías. Que las necesidades básicas que tienen como ser humano puedan tenerlas. Pero lo único que puede sostener a los cristianos, a las personas que viven en Cuba, es la esperanza. Es decir, bueno, por malo que esté esto, yo sé que hay un cielo. Y que lo mejor está por venir, pero la gente que no tiene a Cristo, ayer o antier estaba mirando que se pusieron delante de la línea de un tren y detuvieron el tren. Están bloqueando las calles y la mayoría son mujeres y niños. Somos afortunados por vivir en este país, pero esto no es el cielo. Me duele ver, hermanos, que dicen amar a Jesucristo y viven afanados en hacer y en hacer más dinero, en tener más y más riqueza. Yo no estoy en contra de la prosperidad, pero cuando creo que uno sacrifica su relación con Dios por esa vanagloria, esos castillos de arena, está tomando una decisión muy equivocada. Porque la vida se va y al final nos damos cuenta que todo se va. Y si no tienes a Dios en tu vida, has tomado la peor decisión. Jesucristo dijo, ¿de qué sirve si ganas el mundo entero y pierdes tu alma? Yo quisiera que al menos aquellos que me están escuchando en esta tarde se pregunten si verdaderamente tienen una relación con Dios. Si creen que vale la pena seguir viviendo alejado de Él. ¿Qué te ha dado la vida que has vivido hasta ahora? Hay mucha gente que ha tenido éxitos,
entre comillas, como he dicho, de este lado, pero en su vida espiritual están vacíos. Viven miserablemente, sin paz. No cometas ese error, porque un día te vas a encontrar con tu Creador y le vas a tener que dar cuenta por lo que has hecho. Él no te dejó en oscuridad, te dio la palabra, nos dejó las profecías. Y esto que vamos a hacer ahora es un recuerdo de cuánto Dios nos amó, al punto de que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. ¡Qué bendita esperanza! Miren, es tan grande la esperanza que tenemos, que los cristianos vivamos donde vivamos, no llegamos a la desesperación,